¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy también Dios permite este momento tan precioso para escuchar la palabra de Dios en el nombre del Seminario de la Vida Cristiana. Último día. Hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios y tiene muchas enseñanzas. Entonces, hoy también, abriendo nuestro corazón, escuchemos más atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, quien creó los cielos y la tierra, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para aprender la Biblia. Gracias por guiarnos hasta aquí en el Seminario de la Vida Cristiana para que podamos escuchar tu palabra. Hoy es el último día de este seminario. También vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida cristiana. Entonces, abre nuestros corazones y llena tus enseñanzas preciosas para que podamos vivir la vida cristiana muy bendita y adecuadamente. Ayúdanos para que entendamos tu buena voluntad y plan hacia nosotros y también obedecer a tu palabra con corazón muy digno ante Dios. Y también algunos hermanos no llegan todavía, guía sus pasos y pensamientos para que puedan llegar con bien hasta aquí. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios, en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Hoy vamos a buscar Salmos capítulo 127 y Salmos capítulo 128, dos capítulos. Todo capítulos de 127, 128, dos capítulos hoy vamos a leer. Vamos a buscar su Biblia. Salmos capítulo 127 al 128, intercaladamente, ¿sí? Como el domingo, intercaladamente leamos. Versículo impar yo leo. Versículo par, usted lee. Último versículo, leamos juntos. Salmos 127, 128. Son 11 versículos. Entonces, intercaladamente, continuamente, intercaladamente, leamos juntos. Salmos 127 al 128, último versículo. Último versículo, leamos juntos. Yo voy a leer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Continuamente, ya. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Leamos juntos. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Sí, gracias. Hoy es el último día de seminario de la vida cristiana. Ya pasó 3 días, todo, ¿sí? El primer día estudiamos lecciones importantes, muy necesarias para los cristianos. En el título de La gracia y los cristianos, primer día, ¿no? Ese día pensamos en qué es el cristiano y qué es la iglesia y cómo es la vida de agradecer a Dios. Así estudiamos. Y en el segundo día, ayer, aprendimos sobre los medios de comunicación masiva que dominan nuestra época y meditando en cómo usarlo adecuadamente, siendo los cristianos. En el título, la cultura popular y los cristianos. Ayer aprendimos. Y hoy, tercer día, hoy es el último día y aprenderemos la palabra de Dios bajo en el título La vida que levanta sobre la fe. Sí. Y también yo puse el subtítulo como Los cristianos que viven en la última época. Y creo que este título puede confluir todos los contenidos que estudiamos en este seminario. Entonces, hoy es último día y el tema más importante, junto con todo el tema, podemos entender, podemos meditar juntos. Aunque fue un tiempo muy corto de 3 días, estoy seguro que si recordamos lo que hemos aprendido y lo aplicamos a nuestra vida adecuadamente, estas enseñanzas, seremos preciosos y bendecidos siendo los cristianos que vivimos en estos últimos días. Entonces, es muy importante. Espero que hoy escuchemos la palabra de Dios con mucha atención, como pensamos, Dios nos habla directamente, ¿sí? Entonces, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, hoy vamos a aprender sobre estas enseñanzas. Entonces, hoy comenzó con el Salmos 127 y 128, 2 capítulos. Compartiremos las enseñanzas centradas de estos salmos. Tiene mucho significado para nosotros. Aquí Salmos 127, 1, 2. Yo voy a leer. Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Este versículo nos da una lección muy importante. Vamos a pensar. Aquí dice este contenido. Si Dios no andará con nosotros, todo es en vano. Sí, todo es en vano. Muy obvio, ¿no? Esto despierta nuestro corazón. Dios creó al hombre a su imagen. Las personas fueron formadas a la imagen de Dios, ¿no? En el principio, el hombre se formó para acompañar
con Dios. O sea, un objeto del amor de Dios. Esto es el principio, esto es el propósito de la existencia de los cristianos. Continuamente estamos pensando sobre este propósito de los cristianos en este seminario, ¿sí? Durante 3 días, siempre estamos pensando sobre el propósito de la existencia de los cristianos. Los cristianos son objetos del amor de Dios. Por lo tanto, si no tenemos nada que ver con Dios, podemos entender que nuestra vida no tiene ningún sentido, no sirve de nada. Sí, en realidad, relación con Dios, más importante, porque somos objetos del amor de Dios. Esto es el propósito de existencia de nosotros. Si Dios no nos acompaña, como es en vano, todo es en vano, ¿no? Esto es el tema principal de Eclesiastés. Sí, Eclesiastés también explica sobre esto. Leyendo Eclesiastés, a pesar de que es un libro corto, hay frases que salen repetidamente. ¿Cuál es? Repetidamente. Esto, la vida que no tiene nada que ver con Dios es en vana. Sí, esto es el tema de Eclesiastés. Esto es uno de los temas de Eclesiastés. También, el texto principal que hemos leído nos da lecciones. La vida que no tiene nada que ver con Dios es en vana y toda la vida está bajo el dominio de Dios. Sí, dominio de Dios. Nos hemos formado por Dios. También a través de Dios nuestra vida está manteniéndose. Sí, es verdad. Sin Dios no tiene significado, no sirve de nada. Por ejemplo, nuestro corazón está palpitando por sí mismo, sí, por sí mismo. Nadie puede controlar su corazón. Es verdad. Pensemos, seguro que es mi corazón, pero no puedo controlarlo. Sí. Eso es algo sorprendente, ¿no? Sí. Es mi corazón, pero yo no puedo controlarlo. Pero puedo controlar mis manos y mis pies. ¿Sí? Aunque no puedo mover las manos y los pies, efectivamente, no amenaza la vida. No pierdo mi vida. Pero el corazón es imprescindible para vivir. Por eso, no puedo controlarlo. Entonces, si se para el corazón, yo me muero. Pero yo no puedo controlar nada mi corazón. ¿No es algo raro? Pensando esto. Alguien nos está proveyendo de la vida. Él controla esto. Pues, ¿quién será? ¿Quién? ¿Sabe? ¿Mi papá? No, sí, Dios, ¿sí? En Hechos, capítulo 17, explica sobre esto. Aquí dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 28, dice esto, en Él. Aquí, Él es Dios. Dios controla, ¿sí? A través de Dios hemos recibido la vida, y vivimos hasta ahora. Entonces, nuestra vida está en la mano de Dios, ¿no? Dios controla nuestra vida, nuestro corazón, ¿sí? Aquí, Él es Dios. Esto es la vida cierta de la mano de Dios, ¿no? Esto es verdad. Pero
la gente lo olvida fácilmente, lamentablemente. La gente lo olvida fácilmente. Ahora mismo Dios está manteniendo nuestra vida, pero las personas se olviden fácilmente esto, sin Dios. Por eso, pero Dios no solamente controla nuestra vida, sino también todas las cosas del mundo que tienen relacionadas con nosotros. No solamente nuestra vida, todas las cosas relacionadas con nosotros. Eso es tan precioso y maravilloso. ¿Por qué? Dios sabe todo con su conocimiento, con su plan, buena voluntad, controla para nosotros. Sí, no solo nuestra vida, sino todas las cosas en la mano de Dios, están en la mano de Dios. Por eso tenemos que reconocer esto. Esto es nuestra vida, especialmente la vida cristiana. Todas las cosas del mundo están bajo la soberanía de Dios. Por eso, si tenemos problemas de la relación con Dios, desde este momento empieza nuestro sufrimiento. Sí, por eso, la relación con Dios es muy importante. En el mundo que Dios señorea, si no tenemos nada que ver con Dios, esa vida es en vano. Entonces la Biblia explica sobre esto continuamente, ¿sí? En el texto principal también explica sobre esto. La Biblia nos enseña repetidamente sobre este principio. Aquí dice, Salmos capítulo 127, solamente versículo 1, letra amarillo, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es la verdad, ¿no? Es verdad. En versículo 2 hay las claves de tener éxito en vida, en la tierra. Aquí versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Esto es un aspecto de nuestra vida, ¿no? Os levantéis de madrugada para trabajo y vayáis tarde a reposar por trabajo, ¿sí? En su aspecto de trabajar mucho, ¿sí? En nuestra vida. Esto es una escena de nuestra vida, ¿no? Aquí también los hermanos también, por trabajo, no pueden venir por eso. Esto es nuestra vida. También dice que comáis pan de dolores. Además, no les importa tener dolor para vivir. Sí, para vivir. Se levantan de madrugada, se acuestan tarde, trabajan con dolor. Esto es la imagen de vivir, de nuestra vida. Así vivimos, ¿no? Es el aspecto de trabajar con dolor para tener éxito, para vivir en la tierra. Pero, por mucho que se esfuercen, dice que los esfuerzos resultan en vanos. La Biblia dice así, sin Dios. ¿Por qué son en vanos? ¿Por qué? Aquí dice, si Dios no está con nosotros. Esto es la razón, sí. Sin Dios no podemos hacer nada. Si Dios no está con nosotros, todas las cosas no tienen ningún sentido. Por eso, acompañar con Dios es muy importante para nuestra vida cristiana. Ya sabemos que vivir en este mundo por las experiencias,
Pero no podemos vivir solo con nuestros esfuerzos. Todo va bien con los esfuerzos. Es una palabra ideal, sí, una palabra ideal. Efectivamente, hay un montón de cosas que no podemos solucionar con nuestros esfuerzos, ¿no? Mirando nuestra vida, podemos entender esto. Aunque nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde por trabajo en toda nuestra vida, pero en un día, de repente podremos perder todas nuestras cosas, ¿sí? Así pasa la vida, ¿no? Aquí vamos a ver un video sobre la vida. Podemos entender cuando vemos esto. Vamos a ver. Así terminó. ¿Cómo piensan ustedes? Así terminó. Esto es nuestra vida, ¿no? ¿Cómo piensan? Sin Dios, ¿qué falta? Así terminó tan triste y en vano. Sin Dios, mucho peor, ¿sí? Este video explica muy bien sobre nuestra vida. Tan corto y termina así, en vano. Sin Dios, mucho peor. En nuestra vida, hay demasiadas variables. No podemos saber el futuro de antemano. Por eso, tenemos que pensar quién controla nuestra vida, ¿sí? ¿Dónde está mi vida? ¿Sí? ¿Qué propósito tiene nuestra vida cristiana? Por eso, siempre nuestro futuro es incierto. No podemos vivir solamente con nuestro trabajo y esfuerzo. Por lo tanto, la vida no tendrá ningún sentido si Dios no nos acompaña, ¿sí? Si Dios no nos acompaña. Aquí Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Si lo tienen, leamos juntos. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Entienden? Nuestra vida pasa de esta manera, sí. Eclesiastés explica muy bien. Pasa de esta manera nuestra vida. Aunque corre rápido, no puede llegar primero en la carrera, ¿sí? Porque si se cae, podrá ser el último. Esto es nuestra vida. En el mundo en el que vivimos hay un montón de las cosas variables. Sí, no sabemos el nada del hombre. Por eso tenemos que preguntar a Dios, que sabe todo. Nosotros tenemos que acompañar con Dios. Sin Dios no sirve de nada. Aquí, Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Aquí la Biblia dice, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. En nuestra vida hay tiempo y juicio, Todas las cosas pasan con estos. Por ejemplo, en el trabajo, uno juega todo el día. Un trabajador
juega todo el día y trabaja solo un momento, ese momento el jefe lo ha visto, ¿sí? Entonces le dijo, trabajas mucho, buen hecho, sigue, sí. Pero otro trabaja todo el día y por tener mucho cansancio, un rato duerme. En ese momento, el jefe entra en oficina y dice, oye, ¿siempre duermes? ¿Siempre? Así. Sí, uno había estudiado mucho para tener examen, pero en examen no salió nada las partes que él había estudiado, ¿sí? Tan lamentable, ¿no? Y otro había estudiado poco, pero por casualidad, todas las preguntas del examen salían en las partes que él había estudiado, ¿sí? Le gusta mucho, ¿sí? Estudiantes, sí. Sí, puede ser. Entonces, ¿por qué hizo Dios que la vida salía tan incierta? ¿Por qué? Es para que los hombres confíen solo en Dios. Sí, confíen solo en Dios. A través de estas cosas podemos pensar, ¿sí? Podemos pensar nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida muy vana. También podemos pensar sobre Dios Todopoderoso. Para confiar en Dios, Dios permite estas situaciones. Dios tiene la soberanía absoluta. Por lo tanto, debemos confiar en Dios en nuestra vida. Dios nos lo demanda por eso. Muchas partes de la Biblia explica sobre esto, ¿sí? A través de esto tenemos que entender este principio, siendo los cristianos, ¿no? Dios quiere que reconozcamos a Dios y lo tenemos y confiemos en Él. Aquí, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5, 8:5, si lo tienen, leamos juntos. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aquí también dice el tiempo y el juicio. Pensemos, ¿quién será el sabio? ¿Quién será el sabio? Aquí, el sabio verdadero es el que teme a Dios y obedece a su palabra. Ellos son sabios. Tal persona vive en el cuidado de Dios, distinguiendo el tiempo y el juicio. Bienaventurado, ¿no? Esta palabra tiene este significado. Nuestra vida es incierta, ¿no? Nuestra vida es incierta. Por eso, viviendo, debemos confiar en Dios. Sí, debemos confiar en Dios. Nosotros tenemos ese Dios, ¿no? A través de la Biblia podemos entender sobre la voluntad de Dios, ¿sí? Sobre su poder podemos entender. Entonces, debemos confiar en Dios. Dios puede guiar nuestra vida al camino derecho, ¿sí? Tener vida insegura e incierta es la voluntad de Dios para que confiemos en Él. ¿Sí? Mirando nuestra vida podemos descubrir a Dios. Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice Ageo o Jaqueo. Ageo, sí. Ageo 1, 6.
Antiguo Testamento, Ageo 1, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Entiende? ¿Sí? Necesitamos Dios. En realidad, nuestra vida, que no hemos tenido nada que ver con Dios, es igual que este versículo. ¿Sí? No debemos ser como esta persona, ¿no? Ustedes saben Marilyn Monroe, ¿sí? Una actora de Estados Unidos. En el pasado, ¿sí? En el pasado, la llamaban la novia de todo el mundo, ¿sí? Muy guapa, ¿sí? Pero ella dijo así: he tenido la hermosura que las personas desean tener, y mucha gente me quiere y me ama. También tengo novio. Tengo yo la fama y riqueza, pero, ¿por qué está mi corazón así de vacío? Sí. Dijo así. Al final, ella se suicidó. Así. Esto es la última foto de ella. Así se suicidó. Murió. Nos parece que ella tenía buenas condiciones para vivir. Sí. Muchas riquezas, famas, tenía mucho. Pero así se suicidó, dejando su última palabra. Sin embargo, ella se suicidó dejando su testamento por no vivir sin nada que ver con Dios. Tan lamentable. La Biblia dice: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Es verdad, ¿no? Esto es la vida sin ninguna relación con Dios. No debemos ser como esta vida, ¿no? Si estos días, pensemos, si estos días mi vida no tiene sentido y está aburrida, tal vez su causa es por no vivir relacionando con Dios. Sí. A pesar de que recibimos la salvación, podemos vivir sin relación con Dios. Esta vida como este versículo. Por eso tenemos que cuidar mucho esto. Pensemos, a través de este seminario, en último día, vamos a pensar sobre este tema. Si estos días mi vida no tiene sentido y está aburrido, algo muy difícil, tal vez su causa es por no vivir relacionando con Dios. ¿Sí? Tenemos que pensar. Pero, lamentablemente, algunos quieren buscar el sentido de vida solo en este mundo. Lamentablemente. Disfrutan de los placeres del mundo, ponen el propósito de vida en el dinero, tener la nueva afición o confiar en la amistad, en otras cosas están buscando, lamentablemente. Pero la causa es por apartarme de Dios, ¿no? Es la causa de no conocer a Dios y de vivir sin nada de ver con Él. Pero no lo saben. Tan lamentable. Si intentan buscar la respuesta solo en este mundo, su vida
pierde el sentido otra vez y se van a aburrir otra vez. Esto siempre repetirá, sí. No es respuesta. La respuesta está en la mano de Dios. En nuestra época tenemos mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza de materiales, comparando con el pasado, ¿no? Pero la riqueza de materiales causa la pobreza mental, ¿sí? Pobreza mental. Por eso, poco a poco se aumentan las personas que tienen problemas mentales. De esta manera, la riqueza material produce la pobreza espiritual también. En nuestra época hay muchas personas como así, tiene problema mental, problema espiritual. La gente está muy ocupada con este mundo. Su corazón ha sido quitado por este mundo muy fácilmente. Esto es el aspecto de nuestra época. Por eso tiene influencia, recibiendo influencia los cristianos también. Por lo tanto, no tienen interés en el espíritu, las personas. No tienen interés en Dios. Nuestra época son muy pobres espiritualmente. Ahora están muy infeliz espiritualmente. Mucho más personas. Sí, como así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Aquí también explica un aspecto de nuestra época. Apocalipsis 3, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas cosas son nuestro aspecto de hoy en día. Aquí dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente dice, gente dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, así está diciendo. Pero físicamente, algunos podrán satisfacerse con su vida, solamente con su vida. Ellos nunca piensan en su espíritu, como esta persona, ¿no? Además, algunos dicen, como así, yo soy rico espiritualmente. Entonces, él es más pobre. Algunas personas dicen, yo soy rico espiritualmente, tan pobre. Él es muy pobre. Uno no ha recibido la salvación, incluso no sabe nada. ¿Qué es el nacer de nuevo? Pero esta persona dice, estoy satisfecho de mi fe. Dios me ama, yo lo amo, Él me ayuda. Pensemos, miramos nuestra época, ¿sí? Hay muchas personas dicen así, pero mirando su vida, totalmente equivocado. No es adecuado con los cristianos verdaderos, ¿sí? No tiene aspecto de los cristianos, pero solamente su pensamiento diciendo así, estoy satisfecho de mi vida, de mi fe, pero su vida, mirando, no es adecuado con la vida cristiana, sí, como mundano. Hay muchas personas en nuestra época, sí.
Esto es el pensamiento totalmente equivocado, su pensamiento. Por eso vive su propia vida cristiana, pero en realidad es una vida religiosa. ¿Por qué? Ellos no recibieron la salvación, pensando que recibió la salvación. Tan lamentable. Pero en realidad es más peligroso y una persona más temerosa religiosamente, sí, muy peligroso. Como él no tiene la vida renacida verdaderamente, solamente vive como un cristiano por mitad, sí, como un cristiano por mitad, y vive como mundano por mitad. Es un falso cristiano. Más peligroso esta vida, sí, más peligroso. Vive como mundano, amigablemente con las cosas mundanas, pecando como no salvos y diciendo así: Dios siempre está conmigo. Esto es el carácter de Dios. Entonces, ellos saben esto, ¿sí? Por eso dicen así: Dios siempre está conmigo, Él perdonará mi pecado y me ayudará porque soy débil. Eso es el carácter de Dios. Ellos saben bien carácter de Dios, pero no recibieron la salvación. Tan peligroso su vida. Vive como mundano, ¿sí? Las cosas mundanas, disfrutando, pecando, pero diciendo así: Dios siempre está conmigo. Miremos nuestro alrededor, sí, hay muchas personas como así, pero como aprendimos en el primer día, Dios no es un ser quien ama hasta el pecado. Sí, Dios ama a los hombres, pero no ama el pecado. A pesar de que Dios es el amor mismo. La Biblia dice: Dios es el amor mismo. Pero este carácter sería aplicado para los cristianos en el sentido verdadero. Sí. Dios ama a todas las personas, en el base de la salvación, sí, base de la salvación. Este amor es relacionado con la salvación. Entonces, por eso los que no salvos todavía tienen que recibir la salvación ante todo, primeramente. Y después de eso, todas las características de Dios serían aplicados para estos cristianos en el sentido verdadero. Sí. Tenemos que tener relación verdadera primeramente con Dios. Sí. Si yo tengo una hija, ¿sí?, tiene relación con la vida, sí, real relación. Por eso guarda y le da mi amor, sí, muchas cosas. Pero cualquier niño, yo no lo amo, ¿sí? ¿Sí? Tiene algo, corazón miserable, algo, sí, sentimiento, pero en el sentido verdadero no puedo amar a cualquier niño, ¿no? Como esto. Tienen que recibir la salvación primeramente para que sea este carácter de Dios de nosotros. También hay las personas que creen que son hijos de Dios a pesar de que no recibieron la salvación, ¿sí? Por eso viven cometiendo y racionalizado pecado y usan a Dios por una manera de satisfacerse su deseo carnal. Eso es lo que Dios más odia, ¿sí? Hay muchas personas, ¿sí?, en nuestra época. Ellos creen que están viviendo la vida cristiana normalmente. ¿Por qué? Viven asistiendo, sirviendo o haciendo algunas actividades en la iglesia, pero sin salvación. Sí, sin salvación puede ser. Por eso tenemos que pensar
muy cuidadosamente, sí, exactamente, a través de la Biblia. ¿Cuál es la vida cristiana? Pero eso sería muy peligro. Eso no es la vida cristiana, sí, sino la vida religiosa. Ellos viven totalmente mal entendiendo y interpretando la Biblia con su propio pensamiento. Tan peligroso. Porque ellos creen en lo que quieren creer y escuchan la palabra lo que quieren escuchar. Sí. Tenemos que escuchar ampliamente la Biblia. Como ellos no tienen la vida verdadera, viven una vida religiosa carnal. Tal vez podría haber como tales personas en nuestra iglesia también, lamentablemente. Puede ser, ¿sí? Pero es lo que tenemos que pensar y chequear seriamente y sinceramente. El tema muy importante. Por eso nosotros siempre tenemos que examinar y confirmar sobre nuestra salvación a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esto es el tema lo más importante en nuestra vida cristiana. Aunque no han nacido de nuevo, piensan de esta manera, son muy pobres, porque es un pensamiento equivocado. Sí, a través de esta oportunidad, seminario de la vida cristiana, tenemos que pensar sobre este tema. Este tema es muy básico, ¿no? ¿Sí? Fundamental. Desde cero vamos a pensar, ¿sí? Desde el principio pensemos sobre nuestra salvación. El tema muy importante. Lamentablemente hay algunas personas que tienen este pensamiento equivocado. Si Dios dice, nunca te conozco, sí. Si Dios dice, nunca te conozco, entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, en este momento. En San Mateo capítulo 7 dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice así, San Mateo 7, 23, nunca os conocí. Jesús dijo esto. Esta palabra no es para los que no supieron que Jesús es Dios, sino para los que dicen que conocen bien a Jesús y creen bien en Él. Tenemos que pensar, ¿sí? Seriamente, sinceramente. Ellos llaman a Jesús, Señor, Señor, pero Jesús les dice, nunca os conocí. Lo importante es la voluntad de Dios, no es mi pensamiento, voluntad de Dios. Lo secundario son mi decisión y mi certeza, es secundario. Dios tiene que reconocerme, Dios tiene que reconocerme. Esto es lo más importante, no es mi lado. Por mucho que sea Dios, si no he nacido de nuevo, según su voluntad, seré echado fuera delante de Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es chocante, muy chocante, pero es un hecho verdad, hecho real. Sinceramente, soy la persona renacida a quien Dios reconoce. Tenemos que pensar. Apocalipsis también dice así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice esto. ¿De verdad mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Dios me ama? Sí, Dios me ama, es verdad. Pero ustedes, ¿cómo pueden estar seguros de esto? ¿Cómo? Tenemos que saber contestar a esta pregunta. Sí, sí.
Dios dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si uno no ha nacido de nuevo, está contento consigo mismo y no quiere comprobar su estado, es muy lastimoso. ¿Sí? Y los que están contentos con su vida, que no tiene nada que ver con Dios, también son lastimosos. ¿Sí? ¿Entiende? Lastimosos. ¿Sí? La vida que no tiene nada que ver con Dios es en vano. Sí. Primeramente, hemos visto esto, ¿sí? No tiene relación con Dios. Esa vida es en vano. Pero no pueden percibir que su vida es en vano. Y no tienen interés en su espíritu y en Dios, es algo muy infeliz. Tenemos que recordar que la vida sin Dios es en vano. Aunque no saben ahora mismo este hecho, al final, todo el mundo va a entenderlo. En la Biblia sale varias veces la palabra vanidad, ¿sí? Palabra vanidad. Esta palabra no hace velar para que encontremos el propósito verdadero de la vida. Y no nos olvidemos de este propósito. Los hombres no viven para disfrutar de los placeres y de los deleites del mundo. Si no conocemos a Dios, tampoco podemos conocer el propósito de nuestra existencia, ¿sí? Propósito de nuestra vida. Es tan lamentable. Tenemos que levantar nuestra vida sobre la relación correcta con Dios. La Biblia nos despierta. Dios debe ser el centro y el fundamento de nuestra vida. La Biblia dice siempre así. San Mateo 7, 24, 27, busquemos. San Mateo, capítulo 7, versículo 24, 27. Este versículo yo voy a leer. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé y un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sí, este ejemplo, ¿sí? Muy bien explica sobre nuestra vida. Hay dos tipos de persona. Uno edificó su casa sobre la roca, otro sobre la arena. Serán iguales la estructura y los materiales de casa, pero lo importante es el fundamento. El cimiento está sobre la roca o sobre la arena. Esto es más importante.
cuando no tienen ningún problema, no saben la importancia del fundamento. Pasarán que han edificado bien la casa, pero, al soplar vientos, descender lluvia y venir ríos, la casa que se edificó sobre la arena se derrumbó, pero la casa sobre la roca no se cayó. Podemos hacer resumen del proceso de edificación en dos cosas, dos tipos. En primer lugar, hay que comprar la tierra, tierra adecuada. Y segundo es, ¿cuál edificio van a construir? Tenemos que pensar. Pero algunos dicen, voy a construir una casa estupenda. He diseñado esta casa por mucho tiempo. Voy a usar los materiales buenos. Después, edifica su casa en cualquier tierra. Pero, cosa más importante que cómo va a edificar la casa es sobre cuál fundamento va a edificar la casa. Más importante. Pero sobre cuál fundamento va a edificar la casa es más importante que cómo va a edificar la casa. Esta frase, ¿entiendes? ¿Sí? Sobre cuál fundamento va a edificar la casa es más importante que cómo va a edificar la casa. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Por bueno que sean el plan y los materiales, su terreno es mal, se va a derrumbar. ¿Sí? ¿Sobre cuál fundamento van a edificar la casa? Esto es lo más importante. ¿Sobre cuál fundamento? Nosotros, antes de decir que iremos a construir una cierta casa, tenemos que pensar sobre cuál fundamento vamos a edificar la casa. En estos versículos, la casa se refiere a nuestra vida. Esto es nuestra vida. Nuestra vida es igual al proceso de edificar la casa. Entonces, ¿qué es el fundamento? ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la relación entre Dios y nosotros. Esto es el fundamento. El fundamento fuerte significa tener la relación correcta con Dios. Pero hay un problema entre Dios y nosotros. ¿Qué problema? Es el pecado, pecado. Si no solucionar los pecados, nunca podemos tener buena relación con Dios. Somos pecadores. Nosotros mismos no podemos reconciliarnos con Dios. Esto es el problema. Hay una condición para que los pecadores se reconcilien con Dios. Lo imprescindible para que tengamos relación correcta con Dios es Jesucristo. Jesucristo. Esto es la manera. Jesucristo. Necesitamos Jesucristo. La Biblia nos dice claramente qué es el fundamento de la vida. Aquí, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, 3 y 11. 1 Corintios 3, 11. Si lo tienen, leamos juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de vida es Jesucristo. Nuestro fundamento es Jesucristo. La clave es Jesucristo. Cuando edificamos la casa de vida,
con diversos materiales edificaremos la casa. Son varias cosas que constituyen nuestra vida. Familia, amigos, salud, poder financiero, aflicción. Estas cosas no son el fundamento, no son el fundamento, sino son los materiales para edificar esta casa. No es fundamento. Fundamento es Jesucristo. Pero algunos piensan que la fe es una parte de vida, una parte del material. Pero no es así. Nuestra fe sobre Jesucristo es el fundamento mismo. La fe es más importante, primeramente. Antes de edificar la casa, tenemos que mirar bien cuán fuerte es nuestro fundamento. Relación correcta con Dios. Esto es el fundamento. Es Jesucristo, es la salvación, la fe verdadera. De igual manera, antes de hacer planes de cómo vivir, primero tenemos que comprobar nuestra fe sobre Jesucristo. Yo quiero decir esto. ¿Cómo vivimos siendo los cristianos? Podemos planear, pero antes de esto, nuestro fundamento es seguro. Tenemos que pensar primeramente esto. Tenemos que planificar nuestra vida encima del fundamento que es Jesucristo, que es relación correcta con Dios. Nuestra fe segura, verdadera. Tenemos que pensar esto. ¿Acaso uno planes su vida sin nada que ver con Dios, aunque parece que su casa se ha edificado muy bien, algún día se derrumbará? La Biblia explica sobre esto. Fundamento más importante. Nosotros debemos edificar casa sobre la roca. Fundamento verdadero, Jesucristo. Al edificarla sobre la roca, aunque llueve y sopla viento, puede aguantar. Nuestra vida cristiana también. Podemos recibir algunos aflicción, sufrimiento, pero el fundamento más seguro, no hay problema. La roca significa la relación correcta con Dios. La roca misma se refiere a Jesucristo. También nuestra fe verdadera, renacida. El nacer de nuevo a través de Jesucristo, esto es el fundamento seguro, cierto. Después de nacer de nuevo, nuestra vida tiene sentido. Entonces, después de este punto, nuestra casa tiene sentido. ¿Qué materiales tiene significado? Pero sin fundamento, a pesar de que buenos materiales, no sirve de nada. Esto es lo que dice la Biblia. Salmos 127 nos enseña estas cosas, ¿no? Aquí dice, yo voy a leer otra vez. Si entendiendo este concepto, escuchando, podemos entender más claramente. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Primer momento hemos leído esto, pero ahora poco más claramente podemos entender. Primero, tenemos que estar relacionado correcta
con Dios. Y después tenemos que hacer planes para la vida cristiana. La relación con Dios misma es igual a la vida. Sí, explico. ¿Qué significa esta palabra? ¿Sí? Por ejemplo, hay un estudiante que estudia mucho para entrar en una universidad prestigiosa. Pero un día se cayó al suelo. Fue al hospital. Médico dijo que le quedarían solo 3 meses para vivir. Entonces, para este estudiante no sirve nada decirle que estudie mucho, ¿sí? Solo le quedan 3 meses para vivir. Entonces, ¿qué sentido tiene su estudio? ¿Sí? Todos los planes en nuestra vida tienen sentido mientras vivimos. Sí, mi vida más importante. Como esto, la relación con Dios misma es la vida misma. Si no estamos relacionados correcta con Dios, es igual que no tener la vida. Por eso, no sirve de nada. Cualquier casa, cualquier vida, estamos viviendo, estamos edificando, no sirve de nada. Tenemos la vida primeramente, vida verdadera, vida eterna. Primero tenemos que estar relacionado correcta con Dios y después tenemos que hacer planes para la vida. Entonces tendrá sentido. Sí. Esto es nuestra vida cristiana. Salmo 128 nos enseña la vida correcta de los cristianos. Aquí, Salmos 128, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, aquí dice, todo aquel que teme a Jehová. Temiendo a Dios, tenemos que andar en sus caminos. Porque Dios señorea todas las cosas. Sí, Dios señorea todas las cosas. Esto es igual que el resultado de Eclesiastés. ¿Cuál es el tema principal de Eclesiastés? ¿La vida es en vano? Sí, dice así, pero no es el fin de Eclesiastés. Termina así. Eclesiastés nos enseña cuán vana es la vida y nos presenta la vida más valiosa. Sí. Vamos a buscar Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, versículo 13 al 14. Nos enseña esta enseñanza. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. Si lo tienen, leamos juntos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés nos dice, la vida es en vano. Sí, la vida es en vano. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Aquí dice, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todas nuestras cosas se descubrirán al final
delante de Dios y seremos juzgados según el bien y el mal. No debemos olvidarlo. La Biblia dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Sí, bienaventurado. Esto debe ser nuestro modo de vivir. Sí. Primero, temer a Jehová y obedecer a la palabra de Dios, mandamientos. No temiendo a Dios, hay personas no temiendo a Dios, no podemos obedecer a Dios. Es muy obvio, ¿no? Pero algunos no temiendo a Dios, pero obedecen a Él. Sí, algunos. Pero es una hipocresía. Sí, hipocresía. Dios mira nuestro corazón. Esta obediencia no es constante. Sí, no es constante. Esta obediencia. Solamente su obra, ¿sí? Su esfuerzo. Temer a Dios. Sí. No temiendo a Dios puede obedecer por un momento. Pero esto es hipocresía. Su esfuerzo. Pero temer a Dios es fundamental, básico. Temer a Dios es más importante que obedecer. ¿Por qué? Si tememos a Dios, por supuesto que podemos obedecer a Él. Sí, relacionado. Orden es así. ¿Sí? Temer y automáticamente podemos obedecer. Pero al contrario, es equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no tememos a Dios. No tememos a Dios. Jesucristo dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Así dice. San Juan 14:15 dice: si amáis, guardad mis mandamientos. Esto es el orden, ¿no? Jesucristo no solo dijo, guardad mis mandamientos. Sí. Si me amáis. Sí. Esto es más importante. Primero, tenemos que estar relacionado correcta con Jesucristo, con Dios. Si de verdad amamos a Jesucristo, Señor, podemos obedecerle. ¿Cómo podemos llevar una vida obediente a la voluntad de Dios? ¿Cómo? Primero, hay que temer a Dios. Para temer a Dios, tenemos que vivir siempre reconociendo que ese Dios es el único Dios verdadero. Desde este momento podemos temer a Dios. ¿Por qué? Él es el único Dios verdadero. Por eso, ante ese Dios, ¿cómo sentiría? ¿Sí? Como cualquier persona, cualquier vecino, ¿así sentiría? No, Él es Dios. ¿Sí? Dios verdadero. Por eso, ante ese Dios, cuando reconozcamos exactamente esto, podemos temer a Dios automáticamente. Por eso, automáticamente también podemos obedecer a Él. Tenemos que reconocer que ese Dios es el creador del universo y maneja este mundo hasta toda mi vida, sabiendo todas las cosas, hasta mi pensamiento, así controlando, manejando mi vida. Si conozcamos exactamente esto, podemos temer, sí, automáticamente a Dios. Si pensemos que Dios está mirando mi vida, sí, ahora también está mirando mi vida, es verdad. Y Él sabe todo de mi pensamiento, mi corazón. ¿Sí? Entonces, no podemos vivir en cualquier manera por eso. Y también, sí o sí, podemos temer a Dios.
es muy necesario, ¿no? Tenemos que pensar siempre esto, ahora también. Está mirando mi vida, está escuchando mi pensamiento, Dios. Por eso, pensando esto, podemos temer a Dios. Sí, es muy cierto que nosotros estamos viviendo en la última época, ¿no? Sí, nuestra época. No es una palabra que dice como una costumbre. Al ver las situaciones que están ocurriendo alrededor de nosotros, podemos entender eso muy fácilmente. Nosotros estamos viviendo en la última época, ciertamente. En Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Medio Oriente, Asia, Europa, Estados Unidos, todo el mundo está en gran confusión de economía, crisis de la guerra, inestabilidad de policía, etcétera, muchos problemas. En nuestra época, la moralidad y humanidad, todo han corrompido, y también hay muchos terremotos, hambres y pestes en todo el mundo, ¿no? Ya sabemos. Y también muchos falsos cristos, otro evangelio, falso cristianismo y la fe caída hacia Dios. Esto es nuestra época, una escena de nuestra época. Las personas del mundo saben estas cosas compartiendo las informaciones muy rápidamente, ¿sí? Por medio de como YouTube, Facebook, ¿sí? Medios de comunicación masiva. Ayer aprendimos, ¿no? Y también por medio de estos instrumentos como YouTube, Facebook, las personas están compartiendo las informaciones del pecado muy rápidamente. Falsa doctrina, la ideología equivocada, ¿sí? Y muchas malas cosas más y más muy rápidamente con estos instrumentos, ¿sí? Ya tenemos en la mano, por eso, en la época tan cortida, es nuestra época. Ayer aprendimos que lo que utiliza muy hábilmente el diablo para tientar a las personas es los medios de comunicación masiva, la cultura popular, ¿sí? Sí. Alrededor de nosotros hay muchos instrumentos, usamos ahorita. Por eso, es muy serio, tenemos que cuidar mucho. Sin notarlo, nosotros vivimos recibiendo las influencias por estas cosas, ahora también. Y también vivimos en la época en la que hay mayor demanda mundial de paz y estabilidad que cualquier época. Sí, esto es nuestra época. Cuando apareciera el anticristo, la época de la falsa paz llegará por un momento, sí, bíblicamente, sí. Pero ahorita, mayor demanda mundial de paz ocurriendo, sí. En nuestra época, de esta manera, es muy buenas condiciones y buen ambiente para que aparezca el anticristo, sí, todo preparando. Así todo están preparando. Así tenemos que ver a Dios invisible a través de estas señales. Sí, es muy importante. Si conozcamos muy exactamente ese Dios, podremos vivir muy adecuadamente, temiendo a Dios, temer a Dios en nuestra vida cristiana. La Biblia dice muy claramente que esa vida es la vida bienaventurada. Por eso, así hemos estudiado cuál es la vida bienaventurada y la fe adecuada ante Dios durante estos 3 días
hasta hoy a través del seminario de la vida cristiana, ¿no? Entonces, ojalá que podamos poner en práctica, más importante es poner en práctica estas enseñanzas que aprendemos hasta hoy en nuestra vida cristiana. No solamente escuchar, terminar, no. Hay que poner en práctica en nuestra vida. Como Dios siempre quiere que vivamos adecuadamente según su voluntad, mirando nuestra vida. Por eso, así siempre nos da muchas enseñanzas a través de su palabra, sí, como esta oportunidad, sí, seminario de la vida cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para darnos su bendición. Esto es el propósito. Quiere dar su bendición. Esto es el propósito. Entonces, la vida adecuada con la voluntad de Dios no es una vida difícil o en vano. Esto es la promesa de Dios y el principio que Dios maneja nuestra vida. Esto es la verdad. Por último, Santiago 1:25. Santiago 1:25. Ayer también leímos esto. Santiago 1:25. Si lo tienen, leamos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ayer también leímos este versículo, ¿no? Entonces, por favor, no deberíamos olvidar esto, ¿sí? Vivamos guardando estas enseñanzas, poner práctica, ¿sí? Ahora nos está esperando muy buena oportunidad, ¿sí? Que podamos vivir según la voluntad de Dios y recibir la bendición de Dios en la próxima semana, ¿sí? Próxima semana. Habrá seminario de la Biblia, ¿no? Desde martes que viene habrá seminario de la Biblia, por último, en este año, ¿sí? Por eso, tenemos que pensar, es una última oportunidad, así predicamos. Por favor, oren y prediquen, recordando las enseñanzas que hemos estudiado durante este seminario de la vida cristiana, ¿no? Participemos todos, ¿sí? Todos participemos y prediquemos por lo menos a una o más personas, como es la última oportunidad, sí, último seminario. Dios va a ayudar. Avanzamos todos juntos y para el Evangelio. Entonces, hoy hasta aquí terminemos seminario de la vida cristiana. Sí. Durante 3 días aprendimos cada tema, todo relacionado, tan importante. Entonces, no se olviden estas enseñanzas y vivamos más fuertemente. Oramos para finalizar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Hoy día estudiamos y meditamos tu palabra acerca de la vida que levanta sobre la fe. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy día. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Ayuda para que muchas almas perdidas puedan participar en el seminario de la Biblia que empieza desde martes que viene, en próxima semana. Guía y ayuda nuestro corazón para que sea muy digno ante este seminario y todos podamos participar con corazón anheloso.
Queremos que sea glorificado Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.